Los impuestos e incentivos incluidos en los proyectos económicos urgentes enviados por el presidente de la Asamblea, son dos proyectos de ley con carácter económico urgente, fueron presentados por el presidente Daniel Noboa. La intención descrita en los considerandos es proteger la economía de las familias y preservar el empleo de los ecuatorianos. Los vamos a revisar con Walter Spurrier esta mañana, analista económico. Buenos días, bienvenido Walter a Contacto Directo. Muchas gracias por tenerme, Lenin. El diferimiento o la suspensión de procesos coactivos a los deudores del IES, el crédito tributario para quienes demuestren que no han despedido trabajadores desde el mes de septiembre, el diferimiento en el pago del IVA retenido o del impuesto a la renta, la extinción de deudas con rentas internas por hasta $460. Este conjunto de disposiciones ¿realmente generan el alivio que el sector productivo requería ante la crisis que vive el país, o los beneficios son marginales y no se compadecen con el tamaño de la crisis? Bueno, la crisis sí es muy grande y el proyecto que ha mandado el presidente que tiene que ver con el IES y tiene que ver con el acceso de trabajadores al seguro de desempleo, me parece que va a ayudar, que es adecuado para ayudar a las empresas que de pronto quiebren o no puedan sostenerse ante la caída de las ventas ocasionadas por los apagones y despidan. La idea es evitar que haya un mayor despido. Son medidas limitadas porque tampoco el gobierno está muy dispuesto a hacer un enorme sacrificio fiscal donde no tiene el dinero, pero me parece que van en el sentido apropiado para reducir la pérdida de empleo que podría darse por las circunstancias actuales. Apropiado pero insuficiente, porque si por un lado se dice que la afectación de esta crisis energética, solo de esta crisis, está entre los 7.500 y los 8.000 millones de dólares, y la compensación o el alivio que se propone desde el Ejecutivo no sobrepasa los 200, 300 millones de dólares, definitivamente hay una balanza pues desequilibrada, ¿no? Bueno, es de que la idea es de que solamente a los empleadores que esta crisis los lleve a una quiebra o los lleve a cerrar negocios, pero definitivamente en el caso de la desaceleración en las ventas, que las empresas sufran pérdidas, pues eso no se está cubriendo. Entonces, sí, en efecto, puede considerarse que es un proyecto que no llega a cubrir todas las necesidades o todo el problema que se ha presentado, pero en todo caso busca paliar lo peor del impacto, ¿no? Y sobre todo ver que las empresas tengan un beneficio si es que aguantan manteniendo a sus empleados y no despiden. Entonces, va en buen sentido, aunque sí puede parecer que es un tanto insuficiente ante el gran impacto de la crisis. ¿Qué medidas pudieron ser de más ayuda para ese sector productivo que acumula pues pérdidas millonarias y que advierte que lo que se está planteando no alcanza para equilibrar esas cuentas que pintan números rojos en el 2024? Bueno, hay medidas complementarias, que van por el lado de que se puedan reestructurar los créditos, alargar los plazos sin cobra de intereses de mora. Esas son medidas que se han tomado por regulación, porque no requieren un cambio legal. Pero, por ejemplo, el sector productivo había dicho que se difiera o que se condone este pago del adelanto del impuesto a la renta, 130 millones de dólares por cada uno de los meses, refiriéndose a noviembre y a diciembre. El gobierno, si lo escuchó, bueno, pues no le tomó mucho asunto a esta propuesta. ¿Por qué? Porque hay un compromiso con el Fondo Monetario, hay un compromiso de reducir el déficit fiscal, de incrementar sus ingresos vía estas medidas que han afectado al sector productivo de manera importante, y en ese sentido no han estado dispuestos a no cumplir con el Fondo Monetario. Pero en efecto, todas estas políticas de los últimos años de crear impuestos o contribuciones adicionales al sector productivo, como si estuviese en gran bonanza, le está afectando muy gravemente a las empresas, y eso va a implicar que este año la economía vaya a tener una caída importante, ¿no? Ahora, por un lado se plantea la posibilidad de estos alivios limitados, pero por el otro, y en los mismos proyectos, se le carga la mano
a las universidades, a quienes se les quita la exoneración del impuesto a la renta, se le carga la mano a las empresas al quitarles el privilegio, a las empresas mineras, al quitarles el privilegio de la devolución del IVA, se les carga la mano a quienes compren un vehículo usado con un impuesto que podría llegar hasta el 5%. Se están exponiendo algunas razones, pero esos cambios planteados realmente son el camino para conseguir, ¿qué? Más liquidez, para equilibrar esa compensación, para que no le quede un hueco en la caja fiscal. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, de la lectura de ese proyecto de ley, la conclusión a la que llego es que más parece un proyecto preparado por el SRI, de decir, en estos sectores hay sectores que tienen ganancias y que no pagan impuestos, que hay universidades que les va muy bien y como son instituciones sin fines de lucro, igual no están pagando impuestos, que en el sector deportivo hay clubes que son millonarios y tampoco están pagando impuestos, y señalan también pues, que hay empresas que se dedican a los carros usados y que no están pagando impuestos. Entonces buscan por ahí generar ingresos, esencialmente una reforma tributaria de ampliar la cobertura del SRI a varios sectores. Ahora, me parece que se exagera un poco, porque si bien hay clubes deportivos que hacen mucho dinero, hay otros que tienen grandes huecos y quieren que esos clubes deportivos se conviertan en sociedades anónimas. ¿Quién va a querer ser socio de una empresa que tiene ya una deuda inmensa? Lo mismo con las universidades. Hay muchas universidades privadas que no tienen suficientes ingresos y ahora van a tener que pagar un impuesto, aunque quizás lo puedan compensar dando mucho más becas, lo cual pues sería positivo. En el caso de los automóviles me parece que se exagera, porque no puede esto aplicarse a todo tipo de transacción de compras de un vehículo usado. Todos conocemos casos, todos hemos vivido casos, por ejemplo, de un par de amigos universitarios, el uno tiene un carro viejo y de pronto se gradúan y tiene carro, uno de ellos consigue un empleo y le dice, mira, te cedo mi carro viejo por pocos dólares para ayudarte, y ahora resulta que eso tiene que ser un trámite ante jueces, ante notarios, hay que pagar impuestos y es un problema. O sea, un poco de informalidad en negocios pequeños es lógico que exista. Eso debería ser una medida que se aplica únicamente a empresas que compran vehículos o si no a negociaciones con vehículos de costos elevados, pero no puede afectarse al pequeño propietario de un vehículo viejo tener tanto trámite para venderlo. Eso también me parece que se peca por incrementar la burocracia. Esta intención hiperrecaudatoria, ¿qué es lo que demuestra? ¿Cuál es el estado de la economía nacional en este momento? Y se lo pregunto pensando en que el gobierno publicita que ha recaudado 12.800 millones de dólares en lo que va del 2024, mucho más de lo que se tenía previsto. Dice también que las reservas internacionales están en 8.628 millones de dólares, 3.000 millones más del monto en el que se encontraban en noviembre del 2023 cuando el presidente Noboa asumió el poder. También dice el gobierno que ha recibido 5.600 millones de dólares por concepto de exportaciones petroleras y más de 5.000 millones en desembolsos de agencias internacionales. Pero sigue haciendo falta plata. Bueno, claro, porque tenemos una deuda inmensa y la reestructuración de la deuda que hizo Lenín Moreno ya está terminando ese periodo de gracia y comienzan los vencimientos más fuertes que tienen que hacerse de la deuda reestructurada. Y en este lapso hemos tenido dos eventos que no se consideraron. Un evento fue la pandemia, que causó enormes problemas económicos. Segundo, tenemos ahora esta situación de sequía y falta de energía eléctrica. Y también tenemos que considerar que los gobiernos no han tenido suficiente espacio para hacer las reformas legales que permiten reestructurar la economía para captar más inversión. Por ejemplo, todavía no tenemos suficiente inversión privada en el sector eléctrico. Entonces, en ese sentido, todavía falta mucho por hacer para que la economía salga del hueco en que se encuentra. El año se está terminando, economista, y la situación del país no es precisamente la de un Estado en crecimiento. Y si a eso le sumamos
que con esto de los anticipos del pago del impuesto a la renta para los grandes contribuyentes se han comido casi 1.500 millones de dólares que se debían recaudar en 2025. ¿Cuál es el escenario para ese año, tomando en cuenta lo que usted decía hace un momento, que hay nuevas obligaciones de la renegociación de la deuda externa que se tienen que afrontar y entonces, además, no hay una reducción en el gasto público que crece con voracidad y encima tenemos esta situación en donde 2025 va a haber una menor recaudación porque ya la plata que se tenía que cobrar ese año se la cobró por adelantado? Entonces, la cosa pinta bastante compleja. La situación del año próximo es sumamente complicada y nuevamente la solución es destapar las trabas que impiden que entre inversión privada. Y tenemos que reconsiderar aspectos como, por ejemplo, que tenemos que reducir la producción petrolera. Eso no cabe, reducir los ingresos fiscales por el lado del petróleo. Necesitamos también más inversión en minería, más inversión por el lado petrolero, más inversión en el sector privado para diversificar sus exportaciones. Se requiere girar nuestro modelo a ser mucho más atractivo para los negocios y para la inversión. Si no, no vamos a salir adelante. Si no hay más inversiones, habrá quien plantee más impuestos. ¿La economía ecuatoriana soporta más tributos? Yo creo que no soporta más tributos, Lenin. Está una economía que paga impuestos muy elevados y no tiene la contrapartida de los servicios y de los bienes que se justifican con el pago tan elevado de impuestos. Walter Spurrier, analista económico, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto. Muchas gracias, Lenin.